¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente les enviamos saludos, el pastor Carlos Carrión desde Canadá. Dios le bendiga. Muchísimas gracias que nos acompaña tanto en domingos como en día miércoles. Se lo agradecemos, que Dios le bendiga. Esperemos que sigamos en esta relación, en esta comunicación. Estamos seguros que seguirá siendo esto de bendición para todos nosotros. Nos va a ayudar a estar escuchando la palabra de Dios. Día miércoles estamos con el libro de los Proverbios. Y ahora en día domingos estamos hablando acerca de la fe. Iniciamos la siguiente semana, vamos a continuar en este día. Sea bienvenidos, gracias por acompañarnos. Dios lo bendiga. Abra su Biblia, comparta los mensajes con sus familiares, amigos. Todo lo que ponemos en nuestra página es libre para que usted lo pueda compartir. Las oraciones, pensamientos, las predicaciones, puede compartirlo. Queremos que sea de bendición, queremos hacerlo de una manera sencilla y queremos hacerlo de una manera honesta, que llegue hasta nuestro corazón y que Dios nos hable a nuestras vidas. Dios le bendiga donde quiera que se encuentre usted que nos escucha, ya sea en Guatemala. Dios le bendiga ya a todos nuestros amigos guatemaltecos con sus familiares. Que el Señor los bendiga. En México igualmente, todos nuestros amigos y familias y también nuestros propios familiares. Que Dios les bendiga. En El Salvador tenemos familiares que nos escuchan. Aquí en Canadá, todos nuestros amigos trabajadores. En los Estados Unidos tenemos otros amigos que están por allá. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga y que supla todas y cada una de sus necesidades. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a regresar nuevamente al libro de los Hebreos, al capítulo 11. Por favor, recuérdelo, lea su Biblia, abra su Biblia cuando estamos compartiendo los estudios, cuando escuche algún estudio de algún predicador. Por favor, tenga la Biblia a la mano y vaya viendo que todo esté basado en la palabra de Dios. Así es que vamos al libro de los Hebreos, capítulo 11. Vamos a ver tres aspectos diferentes también en este día acerca de la fe que pueden utilizarse, que pueden bendecirnos, que pueden ayudarnos para que nuestra fe crezca, se fortalezca y para que podamos aprender y en el transcurso de estos estudios podamos creer más, estar con mayor seguridad en Dios, en su palabra, en su promesa, que tengamos esa seguridad y que tengamos esa fe sólida, que no nos movamos de donde estamos parados y en lo que creemos que es Dios, su palabra, sus promesas. Así es que Hebreos capítulo 11, vamos a ver tres aspectos de la fe. La semana pasada ya vimos la definición de la fe que está aquí en este capítulo 11. Vimos acerca de quién es el proveedor de esa fe, de dónde nos viene la fe. Vimos que Dios nos da una medida de fe. También vimos, importante, que esa fe que nosotros tenemos puede crecer. Estamos llamados a que nuestra fe vaya creciendo paulatinamente, vaya viendo cambios en el transcurso de nuestro caminar con Dios. Y también vimos cuáles son las herramientas que Dios va a utilizar para que nuestra fe vaya creciendo y se vaya formando y se vaya madurando. Así es que hoy vamos a ver tres cosas diferentes y dice así la palabra de Dios, el libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a ver dos versículos, versículo 5, versículo 6. Póngale atención a la palabra de Dios. Dice así: por la fe, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces, es tres aspectos importantes que vamos a considerar en esta hora acerca de la fe. Vamos a tratar de concentrarnos en estos tres puntos y vamos a tratar de respetar mejor el tiempo que queremos dedicar a esto. No queremos alargarnos demasiado. Así es que sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice la Escritura. Sin fe es imposible, no hay manera de que yo agrade a Dios. Y en la aplicación y en este momento y en este versículo nos está diciendo la fe. No está diciendo la alabanza, no está diciendo las ofrendas que yo doy agradan a Dios, no está diciendo acerca del servicio que le hago
a Dios a través del servicio que doy en la comunidad, en la iglesia, a familiares o amigos. En este punto específico nos está diciendo que sin esa fe yo no puedo agradar a Dios. Si no estoy sólido en mi fe, no agrado al Padre Celestial. Ahora, nosotros prácticamente en el diario vivir, vivimos por fe, aplicamos la fe. El único problema es que lo hacemos ya de una manera natural, ni siquiera pensamos en eso, ni siquiera consideramos o nos damos cuenta que estamos aplicando la fe. La palabra de Dios vimos la semana pasada que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchos de nosotros ya la aplicamos sin exactamente estar pensando, estar meditando o estar considerando que eso es fe. Hacemos muchísimas cosas en nuestro diario vivir que la fe va implicada, pero la hemos normalizado esa fe. Ya la hemos hecho parte de nuestra vida que ni siquiera consideramos y ni siquiera pensamos, lo damos por un hecho que va a suceder. Déjame darte unos ejemplos de lo que estoy hablando para que tengas idea a qué me refiero con esta fe normalizada que tenemos, con esta fe secular, con esta fe que vivimos todos los días de una manera normal, natural y práctica, ni siquiera la pensamos, simple y sencillamente lo actuamos y damos por un hecho que las cosas van a suceder. Te levantas el lunes temprano para ir a trabajar, te preparas, te alistas, te despides de tu familia, te vas a trabajar y cuando ya sales le dices a tu esposa, a tus hijos, nos vemos en la tarde, a las 5 de la tarde. Sales a trabajar, llegas a tu trabajo, haces todas tus horas de trabajo, regresas a casa. Pero en el momento en que saliste, tú dijiste, nos vemos en la tarde, estás poniendo fe ya. Estás asegurando algo que va a pasar cuando dices, nos vemos en 8 horas cuando regrese de trabajar. No estás viendo, pero lo estás haciendo ya un hecho. ¿Por qué? Porque como así hemos vivido toda la vida, lo damos por un hecho y esa es una forma de tener fe, de aplicar fe sin quererlo hacer. Simple y sencillamente lo hemos normalizado. Vamos a hacer algún tipo de viaje, ¿verdad? Planificas tu viaje. Nuestros amigos que vienen acá de México y Guatemala vienen a trabajar a Canadá, se preparan, se alistan, tienen sus documentos, llega el día de viaje, vienen a trabajar por 6 meses, 8 meses, hasta 1 año, y cuando ya están en el aeropuerto se despiden de sus familiares, se despiden de sus hijos, dicen nos vemos cuando termine la temporada, en 6 meses regreso, en 8 meses regreso, en 1 año primeramente Dios estaré de regreso. Simple y sencillamente te vas, vienes, trabajas aquí, regresas y como regresaste, entonces se cumplió. Pero ya lo hiciste normal, como lo has hecho año tras año, ya sabes que eso va a suceder y lo tomas ya por un hecho, lo hemos normalizado, ni siquiera consideramos que estamos aplicando un aspecto de la fe. Algunos de nosotros hacemos planes con dinero y hacemos planes para el futuro cuando todavía no tenemos ese dinero en las manos. Cuando planificamos un viaje a largo plazo y decimos el próximo año vamos a viajar y vamos a hacer esto y vamos a ir y vamos a comprar, cuando todavía no lo tienes, pero como lo has hecho anteriormente, ya lo das por hecho que va a suceder. Lo hemos normalizado absolutamente toda esa fe en el diario vivir. Salgo, ahorita regreso. Mucha gente ha salido y no ha regresado. Cuando nos acostamos, nos despedimos, nos vemos mañana, hasta mañana, que tengas buenas noches y mañana temprano nos vemos. Mucha gente se ha acostado y no se ha levantado ya. Mucha gente ha emprendido un viaje y nunca llegó a su destino. Pero como nosotros nos ha sucedido, entonces ya es normal y aplicamos esa fe, ahora sí, como se dice, sin querer queriendo. Cuando tú depositas la confianza en alguien, estás poniendo fe de este hombre o esta mujer cuando te casas que te va a hacer feliz y conforme te va yendo bien en tu relación, estás viendo que se va cumpliendo. O cuando pones tu confianza en tu hijo, tengo fe en que mi hijo va a salir adelante y después de muchos años salió adelante tu hijo y logró terminar su carrera y es un hombre de bien. Aplicaste esa fe porque ya te ha sucedido, porque le ha sucedido a muchas gentes.
Pero esa es una fe normalizada por nosotros. Esa es una fe secular. Esa es una fe social o familiar o cultural. Pero no es la fe que está hablando la palabra de Dios. La fe que habla la palabra de Dios es diferente. No nos referimos a esos hechos y acciones de cada día que tú tomas y decisiones que tomas y que se dan. No nos referimos a esa fe. Nos referimos a una fe en la palabra de Dios, que está basada en la relación que nosotros tenemos con Dios. Está basada en su palabra, está basada en sus promesas. A esa fe nosotros nos referimos, porque en la otra fe que te acabo de mencionar, nunca involucramos a Dios, no lo hacemos parte de ello. Simple y sencillamente vivimos y vamos haciendo, y como se va cumpliendo, lo seguiremos haciendo de la misma manera. Pero no involucramos a Dios. La fe que agrada a Dios es donde lo involucramos a Él, es donde Él es parte de esas acciones, es donde es parte de mi relación que tengo personal, que tenemos una relación personal entre Dios y yo, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, manifestamos y tenemos y fortalecemos esa relación con Dios. Está basada en su palabra, está basada en sus promesas, y esa es la fe que agrada a Dios. Porque sin esa fe es imposible agradar a Dios. Ahora aquí nos menciona en el versículo 5, para tomar un ejemplo de qué estamos hablando con agradar a Dios, nos da un ejemplo en el versículo 5 de un personaje en la palabra de Dios. Dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto, es decir, Dios se lo llevó, Dios lo arrebató para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué dice? Agradado a Dios. De esa fe estamos hablando, que de él tuvo un testimonio que agradó a Dios. Dos cosas. La palabra de Dios no nos habla mucho de este personaje. Son unos cuantos versículos, pero hay dos cosas sumamente importantes que la palabra de Dios menciona de él. Número uno es esta, un testimonio. Un testimonio de que agradó a Dios. Y vamos a ir al libro de Génesis, donde encontramos la primera vez que se menciona acerca de Enoc. Enoc vivía ya en un medio ambiente donde la maldad estaba creciendo, estaba un poco antes del diluvio, que Dios vino y iba a destruir absolutamente todo lo que existía. ¿Por qué? Porque la maldad, porque el pecado estaba creciendo, porque se estaban alejando de Dios y estaban viviendo en completa maldad, en completo pecado. En ese ambiente es donde estaba viviendo Enoc. Y la palabra de Dios dice así: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24, Génesis 5, 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dos cosas importantes que la Escritura nos dice acerca de Enoc. Un testimonio que agradó a Dios, y en el libro de Génesis nos dice, caminó con Dios. No se refiere a una caminata física, no se refiere a que decidieron ir 5 kilómetros caminando juntos, se refiere a una vida completa, cercana a Dios. Se refiere a alguien que lo siguió a Dios. Se refiere a alguien que obedeció a Dios. Se refiere a alguien que sirvió a Dios. Se refiere a alguien que buscó de Dios constantemente. Se refiere a alguien que dependía de Dios. Se refiere a alguien que caminó con Dios. Se refiere a alguien que se sometió a Dios y a la autoridad de Dios. Y por consiguiente, dice la Escritura en el libro de Hebreos que tuvo un testimonio que agradó a Dios. Porque Enoc vivió una vida de fe que agradaba a Dios, por todo lo que ya te mencioné anteriormente. A esa fe nos estamos refiriendo en este momento, que sin ese tipo de fe no podemos agradar a Dios. Esa fe secular, esa fe cotidiana, esa fe normalizada de todos los días, no es exactamente lo que Dios está esperando de nosotros. Está buscando esa fe
que nos sometemos a Él, a su autoridad. Está buscando esa fe que caminamos con Él. Está buscando esa fe de que somos un testimonio de que agradamos a Dios, de que servimos a Dios, de que lo invocamos a Él, que lo involucramos en nuestras decisiones, lo involucramos en nuestra familia, le pedimos a Él, lo buscamos a Él, conocemos más de Él, le servimos a Él. De esa fe está hablando la palabra de Dios. De esa fe nos dice la Escritura que si no la tenemos es imposible agradar a Dios. De esa fe nos dice la escritura, que fue parte, no, que eso vivió porque tuvo testimonio de que agradó a Dios, porque caminó con Dios toda su vida. Cientos de años de vida de Enoc y caminó cercano de la presencia de Dios, agarrado de la mano de Dios, sin separarse, aún a pesar de que estaba viviendo en un momento donde había gran maldad, en un momento donde estaba rodeado de absolutamente pecado y de maldad, mas sin embargo caminó y se sostuvo y su testimonio le agradó a Dios. De esa fe es que estamos hablando. Esa es la fe que le agrada a Dios. La fe como la de Enoc. Dice el versículo 6, regresamos al libro de los Hebreos capítulo 11 y dice, pero sin fe es imposible. Si nosotros no tenemos esa fe, si nosotros no tenemos ese testimonio, si nosotros no caminamos con Dios, agarrados de su mano y por fe, no agradamos al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que nosotros verdaderamente creamos que hay un Dios todopoderoso. Eso es lo que le agrada a Él, que reconozcamos que Él es real, que Él es verdadero, que Él está vivo, que Él es el creador de todo lo que existe. Cuando ves el sol, cuando ves las estrellas, ya hablamos de esto en el Salmo 19. El firmamento es la extensión de sus manos, los cielos declaran su gloria y su presencia, y yo lo creo. Y eso le agrada a Dios. Es necesario que lo creamos, aún a pesar de todos los problemas que vemos en este momento. Él está vivo y Él está en control y Él es real y Él es verdadero. Y cuando lo declaramos que Él es real y verdadero y que yo creo en Él y que yo confío en Él y que yo espero en Él, esa es la fe que Él busca. Esa es la fe que le agrada a Dios. De otra manera, es imposible. Mi fe cotidiana y secular y común, eso no es lo que a Él le agrada. Qué bueno que te resulte, qué bueno que vamos y venimos todos los días. Pero Él está buscando ese testimonio y ese caminar cercano. Versículo 6, continuamos, dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y luego termina diciendo, ¿y qué es? Galardonador de los que le buscan. Un galardón es una recompensa. Es una recompensa que nosotros adquirimos. Ahora tienes que entender que andar en los caminos de Dios no significa que voy a estar recibiendo recompensas si lo busco a Dios por lo que me va a dar. No, nos bendice. El hecho de que tengas la vida es más que suficiente. El hecho que respires en este momento, el hecho que tengas un pedazo de pan para alimentarte, que respires, que estés sano, que tu familia, son bendiciones que constantemente vamos recibiendo y Dios nos trata de manera diferente. Nos ama igual, nos bendice diferente, a uno lo bendice de una manera, a otro lo bendice diferente, a todos nos cuida, a todos nos ama, pero nos va a bendecir de maneras diferentes. Pero no vivimos una vida esperando las recompensas de parte de Dios. Caminamos, nos sometemos y nuestro testimonio le agrada esperando su bendición, lo que Él decida hacer, lo que sea su buena voluntad. Ese galardón es una recompensa y Dios no está esperando que yo haga algo para ganarme esa recompensa. Dios lo que quiere para esa recompensa es que yo crea. Eso es lo que Él espera y mi recompensa ya está hecha. Mi recompensa es que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Esa es la recompensa. No las bendiciones, no los aspectos materiales, no que vaya a tener más dinero, que vaya a tener más salud o que vaya a tener más propiedades o casa más grande, no. Mi recompensa es la fe que tengo en Dios, la seguridad que tenemos en Cristo Jesús que murió y que derramó su sangre y que te da perdón y que te da el derecho a la vida eterna cuando depositas tu vida en Él. Esa es la recompensa y no necesitas hacer nada. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas fe, porque no puedes hacer nada para ganarte esa recompensa. No hay nada en tu vida
No hay nada en tu vida que puedas hacer o que puedas dar para ganarte esa recompensa, para pagar el precio de Cristo Jesús derramando su sangre en la cruz del Calvario. No hay nada, te vas a quedar corto toda la vida. Por eso Él demanda, ¿qué? Fe. Y ese es el tipo de fe que hablamos, ese es el tipo de fe que habla la palabra de Dios, y ese es el tipo de fe que agrada a Dios, como Enoc, que caminó con Dios y que tuvo testimonio de que le agradó a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin la fe de este libro, la fe basada en la relación que tengo con Dios, la fe basada en su palabra y la fe basada en sus promesas. Y mi recompensa, mi galardón es por fe. Lo adquiero y lo tengo por la fe. No por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Número 2, hay algo importante también que debemos de considerar con respecto a la fe, y está en este mismo libro, Hebreos, pero en el capítulo 7, y dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, el segundo punto es ser imitadores de la fe. Podemos imitar. Imitar es tomar el ejemplo o hacer algo semejante como otra persona. ¿Sí? Eso es imitar, tomar el ejemplo o hacer algo semejante así como otra persona lo hace. Ahora, importante, no quiere decir que yo voy a vivir la vida de otra persona, de ninguna manera. Voy a tomar ejemplos. ¿Sí? Voy a tomar ejemplos, algo que me ayuda a mi propia vida. Y también importante, debes de saber que aunque tú apliques los principios morales, espirituales, que esté aplicando otra persona y los quieras aplicar en tu vida, no necesariamente los resultados siempre serán los mismos. No siempre serán los mismos. Ni tampoco quiero vivir la vida de otra persona. Voy a vivir mi propia vida. Pero hay ejemplos. Aquí lo dice, el considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. En este punto, en este versículo, está hablando de líderes espirituales, de los pastores, y dice considerar su conducta. No dice criticar su conducta. Ni tú ni yo somos absolutamente nadie para andar criticando a nuestros líderes. A lo mejor son regulares, a lo mejor son buenos, se han equivocado, se han fallado, pero para eso hay un Dios encargado de juzgar. Tú no estás para juzgar a tu líder en la iglesia. Estás para examinar, estás para tomar lo bueno que él tiene y está para que imite su fe, para que tomes, ¿verdad? Que si tú lo ves orando, si tú lo ves que llega y doblega sus rodillas, si tú lo ves que está leyendo la palabra de Dios, si tú lo ves la relación que tiene con su esposa, con sus hijos, si tú ves que está sirviendo en tu iglesia, está sirviendo en la comunidad, aún a pesar de necesidades y pruebas, pero ahí está. Eso es lo que me pide que yo imite, no que lo critique en las fallas que él tiene. Tu pastor, tu líder religioso, es un humano como tú, como yo, y cometemos errores y fallamos. Y nadie te ha dado a ti el derecho ni la autoridad de criticarlo. Imita su fe. Es el consejo. Es bueno para mi vida personal poder imitar la fe de alguien más. No vivirla. ¿Sí? No vivirla no me dice eso. Nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, hemos tenido, tenemos y tendremos personas que serán, han sido y pueden llegar a ser buenos ejemplos a nuestra vida. A lo mejor fueron tus padres, a lo mejor uno de tus hermanos, algún amigo, algún profesor de tu escuela, algún líder en tu iglesia, algún miembro de la iglesia donde tú asistes. Dices, wow, qué testimonio. Qué conducta, digno de imitar. Entonces tenemos buenos ejemplos por ahí que podemos imitar y que podemos aplicar a nuestra vida para que nuestra fe se fortalezca. Dice, imitad su fe. Pero desgraciadamente, desafortunadamente, en ocasiones ponemos nuestra mirada en las personas equivocadas
Queremos imitar a la gente equivocada. Ponemos nuestra mirada en cantantes, celebridades, artistas de televisión y de cine. Queremos vestirnos como ellos, como los deportistas. Queremos caminar como ellos. Queremos cortarnos el cabello como ellos. Queremos la ropa que ellos tienen. Queremos ponerle a los hijos los nombres de las celebridades, de los artistas, los cuales no tienen la más mínima importancia por ti y por tu vida. Dios sí la tiene. Ponemos a veces nuestra mirada en las personas incorrectas para tratar de estar imitando. Aquí el versículo nos está dando la oportunidad de encontrar algo. Dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta de este líder. Es decir, de su madurez, de la humildad, de la honestidad que tiene, de la experiencia que tiene, es decir, los momentos difíciles que ha vivido y los ha superado en el nombre del Señor. Considerar esa conducta, no pongas tus ojos en gente que no te va a bendecir y que no te va a beneficiar en absolutamente nada y que ni siquiera sabe que tú existes. En cambio, el Padre Celestial sabe dónde estás, sabe tus necesidades, sabe tus deseos, pero imita esta fe. Podemos buscar aquí en la palabra de Dios, cuando tú lees todo el capítulo 11 del libro de los Hebreos, se llama Los héroes de la fe. Todo el capítulo 11 te va hablando de los diferentes personajes de la palabra de Dios que vivieron por fe, que aplicaron la fe, que lucharon por fe, que defendieron la fe, que dieron su vida por la fe en Dios. ¿Por qué no voy y leo eso? Y aprendo de esos e imito el tiempo de oración, el tiempo de consagración, el tiempo de adoración, el tiempo de alabanza. Para todo eso, fortalecer mi fe. ¿Por qué no? Pablo nos dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. En el libro de Corintios nos dice. El libro de los Efesios dice, ser imitadores de Dios, de su santidad. O sea, la palabra de Dios nos va hablando de lo importante y de la ventaja y de la oportunidad que tenemos de poder imitar a gente que nos bendice y que nos fortalece. La palabra de Dios nos dice aquí mismo en el libro de los Hebreos, capítulo 6 y versículo 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia herederan las promesas. Encontramos que hay personas y personajes en la Escritura que podemos imitar. La fe es algo que puedo imitar a esa persona que ha fortalecido su fe, que ha superado las pruebas. Cuando yo veo a alguien, ¿verdad?, que ha superado una prueba y su fe se ha fortalecido, ¿cómo lo hiciste? Cuando ya te explica, ¿verdad?, que siguió confiando en Dios, que siguió orando, que siguió leyendo la palabra, que siguió asistiendo a la iglesia, que buscó el consejo sabio de persona inteligente, sabia, con experiencia y madura. Todo lo que aplicó para hacerle frente y fortalecer su fe, yo lo puedo hacer. Y eso es lo que nos dice acá el libro de los Hebreos, considerar la conducta, no solamente de ese líder, sino de alguien que sea un ejemplo, que traiga bendición para ti. Recuérdate que estamos hablando de una fe bíblica, de una fe espiritual, de una fe que agrada a Dios, no de la fe secular. Entonces va a haber más de una persona que sea digna de que imitemos su fe. Lo vas a encontrar en tu andar, en tu caminar. De esa fe hablamos. Número 1, sin fe es imposible agradar a Dios. Y número 2, imita la fe. Lee la palabra de Dios. Busca aquí en estos personajes. Busca aquí en el capítulo 11 los héroes de la fe. Imita esa fe, imita esa conducta de aquellos que tienen una fe sólida, fuerte y estable. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vas a encontrar a alguien digno de que yo pueda imitar. Y recuerda, no que vivas la vida de alguien, no que seas igual, que tomes ejemplo y lo puedas aplicar a tu vida. Y va a fortalecer tu fe. Y esa es la fe que agrada a Dios.
Y número 3, el último punto para podernos despedir en este momento y que es también sumamente importante, lo encontramos en el libro de los Efesios, capítulo 6, Efesios en tu Biblia, capítulo 6, del versículo 10 en adelante al versículo 18, nos habla acerca de lo que conocemos la armadura de Dios. No tenemos el tiempo y en esta oportunidad no vamos a hablar de todo lo que es esa armadura de Dios. Léelo y en alguna oportunidad nos detenemos y predicamos solamente de la armadura de Dios, del casco, de la espada, de las sandalias, absolutamente todo lo que utilizaba un soldado romano lo tomó Pablo como un ejemplo de lo que debería de ser una armadura espiritual, algo que el cristiano utilizamos para poder resistir, para hacerle frente a la vida, para poder luchar en el nombre de Dios. Y nos describe toda esa armadura, pero hay una parte de la armadura que queremos utilizarla nada más y queremos enfocarnos en este momento porque va relacionado a la fe. Efesios capítulo 6 y versículo 16 dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El último punto en este día domingo para todos ustedes es el escudo de la fe. Toda esta armadura en otra oportunidad la explicamos, pero aquí nos está hablando, y fíjate muy bien, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Necesito ese escudo de la fe porque hay un maligno, dice la Escritura. ¿Quién es ese maligno? Es tu enemigo, es Satanás, el diablo. Es el padre de mentira. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a cualquiera que se descuida. Cuando predicamos la parábola del sembrador que vimos, que inmediatamente después de que tiramos la semilla viene ese enemigo a arrebatar la semilla para que no conozcas de Dios. Anda como león rugiente. Es el padre de mentira. Se viste como un ángel de luz para podernos engañar. Dice la Escritura que él viene para robar, matar y para destruirte. Por eso nos habla, necesitas el escudo de la fe, necesitas esa seguridad para poder resistir todos esos dardos que constantemente nos está tirando, porque nos va a atacar constantemente, especialmente cuando conoces a Dios, cuando sigues a Dios, cuando buscas de Dios, cuando quieres cambiar tu vida. Si te quedas siendo el mismo y viviendo haciendo lo mismo y vives como que no existiera un Dios, con tu fe secular, con tradiciones y costumbres, y no aplicas nada de la palabra de Dios y tu relación con Dios y no consideras a Dios, no te va a molestar, no te preocupes, ni se va a acercar a ti, porque estás ya bajo control. Pero cuando tú decides por Dios, cuando decides seguirle, cuando decides alabarle, cuando decides conocerle, cuando decides darle, cuando decides entregar tu corazón, te va a atacar y empieza a tirar los dardos de fuego. Porque es un maligno, ese es el propósito de él, atacarte y destruirte. Y esos son los dardos de fuego, ¿sí? Todo el pecado que nos asedia, todo lo que ves alrededor que constantemente desvía nuestra mirada de Dios, son los dardos. El propósito de él es cegarme, que yo no vea la luz de Cristo, que yo no vea la luz de la palabra, que yo no vea la luz de Dios, que yo no vea la luz del Evangelio, y quiere cegarme a través de todo lo que me ofrece. ¿Quieres más trabajo? ¿Quieres más dinero? Toma más dinero. ¿Quieres más pecado? Hay más pecado. Y se hace cargo de enviar y de enviar y de enviar con tal de que yo no ponga mi mirada en Dios. ¿Y sabes qué me dice la Escritura? El escudo. Necesito ese escudo. ¿De qué? De la fe. ¿Sabes cuál es una de las armas más importantes que utiliza Satanás, el diablo? Es la duda. ¿Quieres sembrar duda en tu corazón? ¿Recuerdas la historia en el libro de Génesis, Adán y Eva? ¿Recuerdas lo que Dios le dijo al hombre? De todo árbol del huerto puedes comer, pero de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque si comes de este árbol, te vas a morir. Dios le dijo. Y después apareció la serpiente, ¿y qué les dijo a Eva? Eva le dijo, no, Dios me dijo que de este árbol no comieras. Inmediatamente Satanás, el diablo, la serpiente, ¿qué metió? Duda. Le dijo, no, Eva, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Se te van a abrir los ojos cuando lo comas y vas a ser semejante a Dios. Le metió la duda. ¿Y qué hizo la mujer? Lo probó. Probó el fruto que había sido prohibido y le dio al hombre, a Adán. Pero ese es un arma especial que mete la duda a nosotros.
A ti te pone la duda. Estamos viviendo un tiempo de crisis, de necesidad, de enfermedades. La gente está muriendo. Hay fenómenos naturales que vienen y arrasan. Hace poco en Centroamérica. Y van a venir en México y vienen por estos lugares del norte y en diferentes partes del mundo. Huracanes, terremotos, tornados, tormentas, de todo viene y gente muere. Hay millones de personas constantemente y día a día muriendo de hambre en diferentes partes del mundo. Nosotros nos enfermamos, nuestros hijos se enferman, nuestros familiares mueren. Yo puedo enfermarme y puedo padecer necesidad. Hay problemas económicos y ¿sabes qué viene? La duda. Hay gente allá afuera que te dice, si existe un Dios, ¿por qué existe ese mal? ¿Por qué la gente tiene hambre? ¿Por qué hay crimen? ¿Por qué hay pecado? Si es que existe un Dios, son los dardos de fuego del enemigo que quiere sembrar la duda, que quiere sembrar la cizaña, que quiere cegarte. Porque es una de sus armas favoritas. Quiere que tú te alejes de Dios. Quiere que tú reniegues. ¿Por qué, Dios mío, me está pasando esto a mí? ¿Por qué, Dios? Si tú eres Dios, ayúdame. Quiere que blasfemes el nombre de Dios. Quiere que te alejes totalmente, que lo niegues. No, ya no creo en Dios. ¿Cómo es posible después de toda esta enfermedad y toda esta necesidad y toda esta hambre? ¿Dónde estás, Dios mío? Y son los dardos de fuego constantes, la duda, la cizaña, el temor, la inseguridad, el miedo. Y son sus dardos día a día. Busca cómo atacarte. Y la Escritura me dice que sobre todo me ponga el escudo de la fe con que puedo resistir. Ese escudo no solamente es para resistir, ese escudo es para salir vencedor. El escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los van a apagar, los voy a detener, porque ese escudo de la fe es mi fe puesta en Dios. En el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te resisto. Me pongo el escudo de la fe y te resisto, Satanás. Y no voy a dudar y te voy a alabar, Dios mío. Algún día vamos a compartir la historia de Job y te vas a dar cuenta que perdió absolutamente todo después de ser un hombre próspero. Y dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me muero. No te llevas nada. ¿Por qué? Porque tenía una fe sólida en Dios, porque tenía una seguridad puesta en Dios. Entonces me pongo el escudo de la fe para apagar esos dardos en el nombre de Dios Todopoderoso. Te resisto. Por eso es que necesito, para protegerme y salir vencedor, hacerle frente al enemigo en el nombre del Señor. Solo no puedes, solo te destruye, solo se ríe de ti. Necesito crecer y fortalecer mi fe en el nombre de Dios. Necesito creer que Él sigue en control en medio de toda la pandemia y toda la crisis y todos los problemas. Dios sigue en absoluto control. Dios no se mueve, Dios no está espantado. Todo esto no le toma por sorpresa. Sabe dónde estás y sabe cuál es tu necesidad. Sabe tu pasado, sabe tu presente, sabe tu futuro. De todo el mundo, de toda la humanidad, porque Él nos creó. Él está en absoluto control. Debes de creer y con el escudo le dices, enemigo, en Él estoy seguro, pase lo que pase, estoy seguro, porque la palabra me dice que estamos en las manos de Jesucristo y sobre las manos de Jesucristo están las manos del Padre. Y dice la Escritura que de ahí nadie me puede arrebatar. La Escritura dice que aquellos que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, dice, es más poderoso el que está en mí, el Señor Jesucristo, que el que está en el mundo, el maligno. Es más poderoso. Y me pongo el escudo y le resisto. Creer en su promesa, en su palabra, cuando estoy con el escudo y resisto esos dardos y le digo, creo en su promesa que no me dejará, creo en su palabra que dice que estará conmigo, creo en su palabra que dice que Él peleará por mí y Él me dará la victoria y estaré seguro en su nombre, que Él es mi roca, que Él es mi castillo, mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Yo declaro eso con el escudo de la fe que dice que debo de llevar, para protegerme de todos esos dardos de fuego del maligno que te quiere destruir. Pero en el nombre del Señor lo resisto y por la fe en el Señor lo resisto y salimos victoriosos. Medita en estas cosas
en estos aspectos importantes acerca de la fe. Sin fe es imposible que tú agrades a Dios, de la fe que hemos hablado, de la fe de la palabra, de la fe que depende de Dios. Imita la fe de aquellos que son un buen ejemplo para ti. Imita, busca en la palabra, ser imitadores de mí, dice Pablo. Busca en la palabra, el capítulo 11 del libro de Hebreos, lee los héroes de la fe, todo lo que ellos hicieron en el nombre del Señor y por el Señor, basados en la fe. Y finalmente, ponte ese escudo y resiste en el nombre de Jesucristo todo ese ataque que te viene, para el que a lo mejor estás viviendo y si no que algún día te puede venir de parte del enemigo, pero resiste con ese escudo de la fe. Y apagaremos esos dardos y vamos a resistir y vamos a salir vencedores en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, vamos a detenernos aquí. Espero que esto sea de bendición. Escúchalo nuevamente y envía tus preguntas y tus comentarios y lee tu Biblia y sigue confiando y sigue fortaleciendo tu fe y sigue creciendo en la fe, que puede aumentar la fe y fortalecerse tu fe en el nombre del Señor. Medita en la palabra, medita en lo que hemos compartido con ustedes en este día y que Dios te bendiga. Aquí nos vamos a detener para ya no hacer muy largo el tiempo en que ustedes nos escuchan. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Vamos a terminar en oración. Que Dios te bendiga y que glorifiques el nombre del Señor en el día domingo, en el día del Señor. Y acompáñanos el día miércoles para continuar con nuestro libro de los Proverbios. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre Celestial. Glorificamos tu nombre. Bendito seas. En ti, Señor, y solamente en ti estamos seguros, estamos confiados, estamos protegidos. Y declaramos que tenemos fe en ti, que creemos que existes, que eres real y que eres verdadero. Y que hay una recompensa. Y la recompensa se llama Jesucristo. Y no por lo que yo hago, sino por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Nos ponemos ese escudo de la fe para poder resistir el ataque del enemigo y queremos tomar el ejemplo de aquellas personas que nos rodean, personas de fe. Queremos imitar su fe. Queremos compartir esta palabra con todos ustedes y que sea de bendición a nuestros corazones. Bendice, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Bendice cualquier persona que nos escuche, que tu palabra no regrese vacía y llegue a los corazones. Y gracias. Gracias por este momento y ponemos delante de ti el resto de nuestro día. Bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias, Dios mío. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer. Nos estaremos escuchando. Acompáñenos próximo miércoles, si Dios lo permite. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Gracias.